Hola, yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Siempre de bendición poder compartir contigo en un tiempo como este. Este es un momento que el Señor nos está permitiendo vivir sumamente interesante, sumamente importante, no solamente en la historia de la Iglesia, pero es en la historia de la humanidad. Hemos entrado realmente a los últimos tiempos y estamos mirando acontecimientos proféticos que están establecidos para apuntarnos a nosotros acerca de lo que el Señor está por hacer. Y es mi corazón, hermano, hermana, que me estás mirando, que puedas recibir una impartición de revelación, de sabiduría, de conocimiento de Cristo a través de estos programas. Quiero decirte que durante nuestro tiempo de programación hay una línea de oración abierta. Puedes estarnos llamando, hay gente dispuesta a orar por ti. Siempre es de bendición poder compartir contigo. Nuevamente te digo, ahí está nuestro número de teléfono y gracias desde ya porque puedes compartir con nosotros en el Señor. También estás invitado cordialmente a nuestros servicios. Será de mucha bendición tenerte con nosotros. Y he estado tratando un tema sumamente interesante en esta serie, las fiestas de Israel. Inicié con la fiesta de la Pascua. Una fiesta verdaderamente apasionante, donde tenemos tantos principios bíblicos que podemos aplicar para este tiempo. Y he compartido a lo largo de la serie y he tratado de hacer un énfasis adecuado del hecho de que nosotros como Iglesia de Cristo no estamos llamados vamos a decir, a celebrar las fiestas de la misma manera que lo hizo el pueblo de Israel. Pero las fiestas de Israel tienen un significado profético que se aplica a nosotros en este tiempo y necesitamos ver a Cristo reflejado en estas fiestas. Hoy quiero tratar, y va a ser creo que el último programa sobre Pascua para después entrar a la siguiente fiesta, panes sin levadura. Pero quiero hablar un poco acerca de uno de los requisitos importantísimos para poder celebrar Pascua y tiene que ver con la circuncisión. La circuncisión como la marca para poder participar de la fiesta. En Éxodo 12:48, de hecho nosotros encontramos de parte del Señor dando la instrucción a Moisés y al pueblo con respecto a esto. Pero en Josué capítulo 5, versos 2 al 10, también encontramos que Israel, antes de poder poseer la tierra prometida, esto es frente a Jericó, ellos tienen que circuncidarse para poder no solamente celebrar la Pascua, pero también para poder entrar al tiempo nuevo que Dios estaba preparando para ellos. Y creo que esto es uno de los cuadros proféticos más importantes que nosotros encontramos en este momento, porque nosotros estamos como generación de Dios, como generación en Dios, en uno de los tiempos, como te decía al principio, más importantes de la historia de la iglesia, pero también de la humanidad. Y debemos entrar a poseer verdaderamente cada una de las promesas que el Señor nos ha entregado. Este es un tiempo que como Israel estamos parados frente a la puerta de oportunidad de bendición y simplemente requiere de parte de nosotros la violencia en el espíritu para alcanzar y poseer esas promesas. Pero tal como lo vemos en ese pasaje, el Señor le da instrucción a Josué con respecto a los hombres de guerra, al pueblo que debía ser circuncidado porque 40 años en el desierto, pues ellos no se habían circuncidado. Ahora, Romanos, en el capítulo 2 de Romanos, el apóstol Pablo nos habla de lo que es la circuncisión para nosotros como pueblo de Dios dentro del nuevo pacto. Y quiero tomarme el tiempo para leer este pasaje, Romanos 2, 28 y 29. Dice, no es judío el que lo es exteriormente. Fíjate aquí, por eso es que Pablo fue un escritor tan controversial para su tiempo y donde quiera que Pablo iba procuraban matarlo porque realmente Pablo logró en el Señor recibir una revelación impresionante que todavía aún nosotros para este tiempo nos cuesta asimilar y esta es la razón por la cual tú ves tantos problemas dentro de muchas congregaciones tratando de imitar cosas que a nosotros no nos corresponden porque cada uno de nosotros tiene un tiempo y si bien es cierto, Israel como pueblo del Señor fue un pueblo escogido, no es menos cierto que ahora ese olivo
nosotros como iglesia hemos sido insertados, y el pacto, que es el pacto de Jesucristo, es el pacto a través del cual todos tenemos que entrar, porque no hay muchos caminos para llegar al Padre, sino hay un solo camino para llegar al Padre. Y la única verdad y la única vida abundante es Jesucristo. Así es que Pablo, para su tiempo, se aventura a traer una enseñanza que verdaderamente estaba rompiendo con los paradigmas religiosos en su momento, pero más que eso, estaba con esta enseñanza circuncidando los ojos del entendimiento de este pueblo. Y en esta carta a Romanos, te vuelvo a repetir el pasaje, capítulo 2, versos 28 y 29, dice que el que es judío no es el que lo era exteriormente, no era el que había nacido en Israel, dice, ni tampoco la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne. Ahora, fíjate tú, nada más esta declaración iba completamente en contra de lo que se habían enseñado todo el tiempo, y que Dios mismo había dado instrucción de la circuncisión a Moisés en la ley. ¿Cómo es que Pablo entonces viene a decir algo que está no solamente escrito, sino que fue recibido de primera mano, ¿verdad? Dios mismo hablándole a Moisés de lo que debía hacerse. Y Pablo dice, entonces, no es la circuncisión externa la que vale, sino, verso 29, es judío el que lo es en lo interior. En otras palabras, es pueblo de Dios, es escogido aquel el que en su hombre interior ha nacido de nuevo. Dice, y la circuncisión, entonces ya no es la del prepucio, sino es la del corazón en espíritu. Tremenda esta enseñanza, y dice, no de letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo está diciendo aquí de manera contundente entonces que en el nuevo pacto de Jesucristo, porque ya Cristo es nuestra Pascua, ahora nosotros somos pueblo de Dios, no de manera exterior, no por nacimiento en un límite geográfico, sino porque hemos nacido del Espíritu de Dios. Y al haber nacido en el Espíritu de Dios, eso nos da a nosotros, haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, nos da a nosotros ahora la autoridad, tal como lo dice el apóstol, a todos los que creyeron en su nombre, les dio la autoridad, el poder, la habilitación para ser llamados hijos de Dios. Y entonces la circuncisión ya no tiene que ver con la parte externa, sino que tiene que ver con el corazón y tiene que ver con la letra o con la doctrina de lo que se está aprendiendo. Ahora, ¿cómo es eso que hay un pacto que primero lo exigía y luego otro pacto que ahora está diciendo, no, un momentico, las cosas no son así? Y quiero que entiendas algo, la Biblia nunca se contradice, y el Espíritu de Dios siempre, lo encontramos desde Génesis, se movía sobre la faz de las aguas, es decir, y las aguas es símbolo de palabra, y la palabra, según Efesios, el apóstol nos escribe en Efesios, que es por la palabra, el lavamiento del agua por la palabra, que nosotros entonces como iglesia de Cristo somos embellecidos, somos transformados para ser presentados delante del Padre por el mismo Hijo, como gente o como una iglesia, como un cuerpo de la cual el Señor no tiene de qué avergonzarse. Ahora fíjate, vamos a ver qué decía el antiguo pacto, y vámonos a Deuteronomio 10, 12 al 16, porque algunos podrán pensar, pero ¿cómo es que primero exigía la circuncisión externa y ahora dice que no? Nunca la palabra se contradice. Y aquí en Deuteronomio 10, 12 al 16, encontramos, verso 16 específicamente, el mismo Señor enseñándole sobre lo que era el espíritu de aquella palabra que le había entregado. Y le dice, circuncidad pues el prepucio ¿de dónde? De vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, el corazón de Dios siempre fue que pudiésemos caminar con un corazón, con un entendimiento para Él. Allí mismo en Deuteronomio capítulo 30, verso 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y aquí encontramos, entonces, de una manera mucho más explícita, el hecho por qué la circuncisión es la marca o la señal visible para que participemos de la Pascua, y ahora nuestra Pascua es Cristo.
¿Qué es lo que dice que nosotros podemos participar de la vida de Cristo, del cuerpo de Cristo, ser miembros los unos de los otros? Dice es que un corazón circuncidado es lo que me hace a mí amar a Dios. Y no solamente mi corazón, sino que Él circuncida el corazón mío y el corazón de mi descendencia para que le amemos a Él con toda nuestra alma a fin de que vivamos. Esta última frase es sumamente importante que la entendamos, porque entonces nosotros nos descalificamos de vivir la vida de Cristo cuando nuestra prioridad no es Cristo. El Señor en el Nuevo Testamento, Jesús lo dijo de esta manera: tú no puedes servir a dos señores, porque a uno vas a amar y a otro vas a aborrecer. Y yo quiero que entiendas esta palabra en este tiempo. El pueblo de Dios ha estado funcionando, diciendo con sus labios, amo al Señor. Y el mismo discurso que le dio Dios al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, y le dijo: con sus labios ustedes me dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Encontramos que estamos en un tiempo, y estoy hablando a nivel histórico, pero también como iglesia de Cristo que ha sido plantada en un tiempo como este para mostrar a Cristo en una dimensión diferente. Resulta ser que a causa de que el enemigo ha permeado, y esto es algo que he venido diciendo con anterioridad, ha permeado la iglesia de Cristo se ha ido tras Baales y hemos colocado dentro de la iglesia abominación desoladora. Ahora, cuando estoy hablando dentro de la iglesia, no estoy hablando de locales, estoy hablando dentro de nuestras vidas, porque el Señor no habita en un lugar hecho por mano de hombres, sino que el Señor, en el momento que nosotros le hemos aceptado, le hemos recibido como, no solamente como Señor, como Salvador, pero también a partir de ahora empezamos a tener con Él una relación íntima y personal. Ahora Él mora en nosotros. Todo esto es importante, porque entonces cuando estamos hablando acerca de que estamos contaminando la casa del Señor, estamos hablando de nuestras vidas. Otra de las frases que es sumamente fuerte es cuando Jesús, después de la entrada triunfal en Jerusalén, llega al templo y dice que en ese momento de verdad se llenó el Señor de ira al ver que su casa, recuerda que primero lo natural y después lo espiritual, estaba llena de mercaderes, gente que estaba mercadeando, sacando provecho de lo que debían ser los sacrificios, porque ¿qué era lo que vendían? Y no estaban vendiendo, era cadenita ni nada de eso. ¿Entiende lo que está ocurriendo allí? La gente venía durante el tiempo de las fiestas. Jesús entra a la víspera de la Pascua a Jerusalén. Era la víspera de la Pascua y había que traer sacrificios. 3 veces al año Israel o toda la nación debía subir a Jerusalén para celebrar la fiesta en Jerusalén. La Pascua no podía celebrarse sino en Jerusalén. ¿Y qué ocurría? Muchos de ellos, venían con sus animalitos, venían con sus cosas, pero muchísima gente venía porque tenía que comprar en la misma Jerusalén lo que iba a sacrificar. Y encontramos entonces que todo lo que era los atrios del templo se había convertido en un mercado público donde la gente se aprovechaba no solamente de la necesidad de la gente, sino de la oportunidad, porque era el tiempo de entregar los sacrificios. Y esto es lo que el Señor empieza a tirar aquellas mesas y empieza a decirle: mi casa, casa de oración será llamada. Pero yo quiero que ahora lo apliquemos a nuestra vida, porque este es un momento donde el Señor está diciendo: es tiempo de dejar de mercadear con la unción, es tiempo de creer que nosotros podemos comprar a Dios con cosas externas, con cosas que hacemos, con rituales. Es tiempo de parar en el nombre de Jesús, de caminar en enseñanzas que han sido distorsionadas y que nos han llevado a nosotros detrás de ídolos, porque hemos conocido una letra muerta, pero no la vivificación por el Espíritu. Y es el momento donde entonces esta casa sea llamada casa de oración. ¿Y qué es oración? Oración no es repetir una frase, oración es una relación de intimidad, es una comunicación con nuestro Señor. Es esa relación donde yo hablo, pero Él también me habla, donde Él me oye, pero yo también oigo.
Orar es más que venir delante del Señor con qué, con peticiones. Es mucho más que eso. Es el lugar, es ese es el estilo de vida donde nosotros compartimos con el Señor nuestros más profundos anhelos, nuestros más profundos sueños, pero también donde el Señor imparte de su corazón a nosotros de tal manera que podamos conocer su voluntad perfecta para este tiempo. Ahora bien, a causa de que la circuncisión tiene que ser ya ahora en el corazón, en repetidos lugares nosotros encontramos, especialmente el apóstol Pablo, habla de que tiene que ser circuncidado es nuestro entendimiento. Hay una renovación que Dios tiene que traer en este tiempo al entendimiento de la iglesia, que podamos nosotros nuevamente por el poder del Espíritu recibir esa revelación que tiene Dios para este tiempo. El apóstol Pedro dice de esta manera, dice que nosotros debemos conocer la verdad presente. Ahora, no es que la verdad cambie, primero la verdad es una persona, pero hay una manifestación de Cristo que es relevante para cada generación. Y hemos entrado, hermanos, hermanas, en un tiempo, vuelvo a insistir, es un tiempo sumamente importante. El año profético 2014 está cerca de terminar, el Ayin Dalet. Estamos cerca de empezar el nuevo año profético, el Ayin Hei, que es el año 2015, pero proféticamente 5775, que es el año hebreo. Y este año, hermanos, tiene que ver con el soplo de Dios, tiene que ver con el ruaj de Dios, tiene que ver con el aliento de vida que el Señor trajo, y lo encontramos allá en Génesis de una manera preciosa cuando el Señor dice que forma al hombre y luego sopló sobre él aliento de vida. Eso es lo que significa Hei, y tiene muchísimos más significados, porque una de las cosas tremendas que encontramos es que esta es justamente la letra que habla de ese poder creativo de Dios que es insertado en el nombre de Sara y en el nombre de Abraham, y a pesar de ser dos viejos, ellos pueden concebir en su vejez y pueden entonces morir con la convicción de que la promesa de Dios era una promesa firme y era una promesa segura, que Él sería padre de multitudes. Hoy nosotros somos parte del cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. Nosotros somos parte de esa simiente, y por eso el pasaje que leíamos hace un momento cuando Pablo dice que el judío o el hijo de Abraham no es aquel que solamente viene por esa estirpe, vamos a decir, de sanguínea o cosanguínea a nivel carnal, sino el que lo es interiormente, y nosotros por la fe somos hijos de nuestro padre Abraham. Ahora, qué importante, hermanos, es entender todo esto, porque cuando nosotros no lo entendemos, no entramos en el reposo del Señor. Y por eso es que hay un gran sector de la iglesia tratando de caminar en sus propias fuerzas y tratando de hacer cosas para agradar a Dios. Creo, nuevamente lo vuelvo a decir, que el Señor tiene que traer una revelación a tu vida. ¿Y por qué lo digo? Porque con facilidad eres manipulado cuando te dicen que para que seas bendecido tienes que comprarlo con una ofrenda, o para poder recibir una palabra de dirección tienes que comprarlo con una siembra que es dinero. Todas estas cosas son exactamente las que el Señor, contra las cuales Jesús habló en su tiempo. Y cuando yo creo que cada palabra de parte del Señor es un sí y un amén en Cristo, y entiendo que esa palabra, por supuesto, hay dos niveles. Primero es la palabra que viene a mi vida, me es entregada por gracia de Cristo. Nada de lo que nosotros somos o nada de lo que podamos ser en el corazón del Padre, en lo que es el futuro de Dios para nosotros, es porque en ninguno de nosotros haya habido algo bueno por lo cual recibirlo. Nunca te olvides que el Señor no nos escogió porque nosotros éramos muy buenos. Dice, en esto consistió el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él primero, no en que nosotros lo buscamos a Él primero, no en que nosotros teníamos algo muy bueno por lo cual el Señor se sintió atraído, sino en que Él nos amó primero. Y el verdadero amor es porque nos amó tal como éramos.
Ahora, me gusta siempre decir que nos amó tal como éramos, pero nos transforma a la imagen de Cristo. No nos deja en la condición inicial en la que nos encuentra, sino que entonces camina con nosotros en un proceso de transformación que vamos a ver de una manera mucho más detallada a través de la fiesta de los panes sin levadura, porque esta fiesta nos habla proféticamente de ese proceso en Dios una vez que nosotros entramos y comemos el Cordero, que es la puerta de entrada para ser salvos. Quiero decirte de esta manera, la Pascua es apenas la puerta, es el inicio del camino del cristiano. Recibir a Cristo como Señor y Salvador en el nuevo pacto apenas es el comienzo de una jornada en Dios, de una gran jornada, de una jornada especial, de una jornada de cambios profundos, de una jornada de encuentros, de una jornada donde nos encontramos sorprendidos muchísimas veces por las cosas que Dios hace y por las cosas que Dios dice. Estamos, sorprendidos por lo que Dios está diciendo en este tiempo. Y puedo decirte en el nombre de Jesús, y es parte de lo que quiero ministrar a tu vida en este día, cerrando ya prácticamente la fiesta de Pascua, y no porque no hayan otros elementos importantes en esta fiesta que no quisiera yo tratar, pero ya son 9 sesiones sobre la fiesta de Pascua. Pero sí lo importante de que la Pascua es el inicio, es Cristo, lo que encontramos en el libro de Juan cuando dice: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entra, eso es Pascua, el que por mí entra será salvo. Pero luego ese pasaje dice: entrará y saldrá y hallará nuevos pastos. Es decir, Pascua, que es el derramamiento de la sangre del Cordero. Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, derramó su sangre preciosa y maravillosa, y con su sangre aquellos que le hemos aceptado nos ha limpiado del pecado y de la muerte, y nos ha traspasado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y te vuelvo a decir, no porque en nosotros había nada bueno, sino por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es obra nuestra, sino es obra de Dios para que nadie se gloríe. Es tremendo. Cada pasaje de la palabra encuentra un lugar exacto, perfecto, cuando entendemos el propósito de Dios. Ahora fíjate, cuando tú y yo podemos caminar en lo que es el reposo del Señor, sabiendo que hemos iniciado un nuevo camino en Él, y Él dice: el que inició la buena obra, la va a perfeccionar, y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y me gusta también, hermanos, porque cuando nosotros como gente que come la Pascua, dice que la Pascua debía ser celebrada fuera de la ciudad. De hecho, Jesús, el Gólgota, estaba a las afueras de la ciudad. Por cierto que es un camino interesante. Tuve la oportunidad de hacer lo que se conoce como la Vía Dolorosa o el Vía Crucis, y luego de allí el Señor atraviesa las puertas, sale para ser crucificado. Y cuando el autor de Hebreos nos dice que salgamos por las puertas, que salgamos, de hecho en Hebreos 13, 10 al 13, quiero leértelo un momentico, porque dice que tenemos un altar del cual algunos no tienen derecho a comer. O sea, ¿cómo es esto de que hay un altar del que algunos no tienen derechos para comer? Y dice: pero el cuerpo de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, primero eran quemados fuera del santuario. Entonces, esta figura profética es cumplida por el Señor Jesucristo cuando Él sale por las puertas de la ciudad para ser crucificado y derrama la sangre. Entonces es allí en el Gólgota, y dice esto, verso 12 de allí de Hebreos, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Y sabes que a mí me llama mucho la atención este pasaje siempre, y he predicado muchísimas oportunidades de este pasaje, porque es un pasaje sumamente fuerte, porque después el mismo aquí en el verso 13 dice que debemos salir fuera del campamento llevando el vituperio. Pero creo que hay una significación profética sumamente fuerte para este momento de este mismo pasaje, cuando está diciendo que Jesús, para santificar al pueblo por su sangre, padece fuera de la puerta, y que ahora nosotros debemos entonces caminar, salir también por la puerta fuera del campamento para llevar su vituperio. Cuando entiendo que este es justamente el año Ajin Dalet, el año de la puerta, o el año de las puertas, o el año de las oportunidades, y ha sido
un tiempo de entrar en el Señor, de entrar a lo nuevo de Dios, pero también es tiempo ahora de salir para poder hallar pastos, para poder caminar en esa abundancia de revelación que Dios tiene para nuestras vidas. En Pedro, Primera de Pedro 2:24, hablando de ese sacrificio de Cristo, se establece una verdad que es sumamente importante. Dice que Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Pero lo importante o lo sobresaliente que dice Pedro es para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ahora la justicia. La razón por la cual Cristo se convierte en el Cordero Pascual perfecto, que solamente podía llenar la justicia del Padre, es para que nosotros pasáramos de una condición de muerte a una condición de vida. Y dice, el mismo Pedro dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Dice, porque somos un pueblo especial, somos un sacerdocio real, es decir, un sacerdocio que tiene realeza. Pero fuimos convertidos en un sacerdocio con realeza para que anunciemos, para que declaremos, para que manifestemos las virtudes del que nos llamó, del que murió y derramó su sangre, de Jesucristo, el único camino perfecto y verdadero para que anunciemos las virtudes de ese Cristo, para que anunciemos quién es Él en medio de las naciones. Nuestras naciones, hoy más que nunca, están necesitadas del Señor. Y no porque antes lo necesitaban menos, sino porque, hermanos, estamos en el final de los tiempos, estamos en el fin del fin. Una película que vi hace muchos años se llamaba El principio del fin y estamos en el fin del fin, porque los últimos tiempos empezaron con la muerte y resurrección de Cristo. Pero estamos en tiempos sumamente importantes y nuestras naciones necesitan al Señor. Y nosotros como su iglesia hemos sido escogidos y hemos sido levantados en un tiempo como este para que las naciones conozcan que Jesucristo es el Señor y para que todos los pueblos de la tierra puedan venir delante de Él y postrarse y declarar el nombre de Jesús en un tiempo como este. Mi oración en este día, hermano, hermana que me estás escuchando, es que tú puedas ser movido por el Espíritu Santo de Dios de tal manera en este día que puedas entender el propósito de Dios para ti, el llamado que ha sembrado en tu corazón, la razón por la cual te dio los dones, los talentos y los ministerios que tienes, la razón por la cual ha multiplicado y ha bendecido tu simiente y aún te ha prosperado en todos los sentidos. Es para que las naciones de la tierra puedan conocer su nombre, para que los reinos de este mundo pasen a ser de nuestro Señor y de nuestro Rey. Quiero terminar en este momento entonces con esta primera parte de la serie que tiene que ver con en las fiestas de Israel, con la fiesta de la Pascua. Quiero invitarte a mi próximo programa. Voy a empezar con la fiesta de panes sin levadura, una fiesta impresionante, maravillosa, con principios importantísimos para nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te recuerdo, allí tienes el número de teléfono, llámanos. Queremos orar por ti. Que el Señor te bendiga.